Bienvenidas todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Y en esta ocasión, en este masterclass, yo les voy a platicar un poco y lo que nos alcance este tiempo del impacto del coaching profesional en la transformación ágil, muy en el contexto del agilismo. Y definitivamente mi experiencia en aplicar el coaching, no hay el coaching, ahorita vamos a hablar de ese tema, sino que el coaching profesional en los procesos de transformación ágil. Algunos de ustedes tengo la fortuna ya de conocerlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Heras. Soy Master Coach por la Academia Interamericana de Coaching, en donde me formé. Y hay el coach para procesos de transformación ágil. Aunque yo soy de formación de ingeniería de software e inicié con el agilismo a partir de por allá del 2010, ya con los primeros pasos en la adopción muy metodológica del agilismo. Hasta ya cuando inicié en el 2015, ya mi certificación en coaching profesional, que me llevó alrededor de 2-3 años llegar a un master coach como tal. Entonces, cuando inicio esa aventura del coaching profesional, es cuando ya empiezo a tener un impacto no un poco más profundo, sino que mucho más profundo en mis procesos de acompañamiento. Entonces, en este espacio voy a platicarles de las diferencias del coaching con el Agile Coaching y definitivamente cómo se diferencia el coaching del mentoring, del entrenamiento, para poder realmente entender. Y voy a empezar platicando un poquito de mi historia, porque tiene mucho sentido en la temática. Ahorita les platicaba que por allá en el 2010 inicié con los primeros pininos en el agilismo, iniciando intentos con productos con Scrum, en donde no nos resultó del todo y terminé adoptando Kanban en un equipo que está muy sujeto a los cambios. Entonces tuve la fortuna de que no me funcionara Scrum, primero para poder entenderlo, también para conocer otras fuentes como es Kanban, y de ahí pude aprender a poder identificar en qué situaciones aplicar cada uno de ellos. Ambos me parecen muy, muy valiosos. Está rico, ¿no? Pero creo que no todos son para todos. Entonces, ya en el 2011 empiezo con mi certificación de Scrum, y ya en el 2013, ya teniendo implementaciones a nivel organización de algo que hicimos como una mezcla de procesos ágiles para poder adaptarlos a las necesidades de cada equipo. Entonces se personalizó muy puntualmente para la organización en donde estaba, y eso estuvo muy enriquecedor. Tuve la oportunidad de liderar el equipo de transformación organizacional hacia el agilismo, y más adelante también tuve la oportunidad de extender las prácticas ágiles a nivel directivo, a nivel ejecutivo, a tal grado de llegar a implementar incluso una metodología ágil para la planeación estratégica. Entonces, pues, en todo ese camino, tuve muy buenas experiencias, muy buenos resultados con equipos de desarrollo de productos, y toda esa implementación estaba siendo, vaya, muy metodológica. Claro, nos agregaba valor, sin embargo era muy de procesos, muy de métodos. Y por allá en el 2013 ya empiezo a dar entrenamientos de Scrum, y en el 2014 ya a tomar roles también de management, de liderazgo, e implementar, llevar a cabo prácticas también a nivel leadership. Pero
todo eso tenía un efecto bueno, sin embargo, no llegaba muy a nivel profundo como para tener un resultado, digamos, más exponencial. Fue en el 2015 cuando yo en mi ambición de forma positiva en mi crecimiento buscaba preparación como Agile Coach. Entonces busqué entrenamientos de Agile Coaching. Yo estoy por acá en el norte de México, en Sonora, y estaba, ya había encontrado incluso algunas opciones que me quedaban cerca en Arizona, porque en la Ciudad de México no veía algo parecido. Entonces sí encontré certificaciones y formaciones muy buenas, incluso con Lisa Atkins en aquel entonces en la ciudad de Phoenix. Y ahí me queda a 6, 7 horas manejando, cuando se podía cruzar. Entonces, en esa búsqueda para convertirme en Agile Coach, yo descubrí por pura casualidad el coaching profesional. Que teníamos allá. En Hermosillo vi el anuncio de una certificación en coaching profesional, y de pura curiosidad, como era coaching y yo buscaba Agile Coaching, me puse a ver el contenido del programa. Y en ese contenido descubrí que hablaban de situaciones como el caos, el balance entre el caos y el orden, sistemas complejos adaptables, liderazgo transformacional, incluso hablaba de situaciones como la transformación del ser, y me parecieron temas que, aunque no eran los que estaba buscando puntualmente, temas que yo sentía que me iban a ayudar a resolver las necesidades que había en ese entonces en la organización. Entonces estaba incluso mucho más alineado a los desafíos que estábamos teniendo. ¿Cuáles eran esos desafíos? Que realmente no se terminaban de permear prácticas ágiles a nivel organizacional. Incluso yo tuve una experiencia que me enseñó bastante, se la voy a platicar, que tiene que ver con el poder permear estas prácticas y vender la idea del agilismo a los C-levels. Al estar liderando el equipo de transformación en el área técnica, pues me invitaron a una reunión en donde estaban todos los directores, los C-levels de la empresa, que querían ya adoptar el agilismo a nivel organización. Habían visto ya los resultados de lo que estábamos logrando en los equipos de desarrollo, y ellos dijeron, pues nosotros también queremos lograr eso a nivel empresa, queremos llevarlo a toda la organización. Y me invitaron a una junta, y cuando yo entré y me tocó mi turno, empecé a hablarles yo de equipos autoorganizados, de innovación intencional, de libertad de colaboración, de métodos como Scrum, Kanban, retrospectivas, y resulta que en 2 minutos perdí a mi audiencia, que eran equipos directivos. Entonces, ¿qué pasó? Pues no pude comunicarme, así lo veo ahora, porque en ese entonces fue algo que me dolió bastante, y culpé incluso a la audiencia que no entendía lo que yo estaba diciendo. ¿Qué pasó? Pues que cuando entro a este entrenamiento de coaching, a este programa que duraba 6 meses y luego otro bloque de 6 meses y luego un bloque de 1 año para llegar al máster, empecé a adquirir competencias conversacionales, competencias de empatía y de poder descubrir pues cómo conectarme con las otras personas, y ahí aprendí cómo poder tener una mejor conversación con un equipo como ese. Tocó la casualidad que al año más o menos, que fue lo que duré en recuperar a ese público, pues volví a tener la oportunidad de conversar con ellos, y por supuesto ya lo hice desde un espacio distinto. ¿Bien? Entonces de eso vamos a hablar ahora, cómo fue que logré eso y cómo pudo tener un impacto en la transformación ágil.
Y vaya, a partir de ahí ya pude intervenir en mis equipos y en mis equipos también, ya cuando fui yo creciendo en la empresa, en mis equipos de managers, en donde también se pudo tener un impacto en sus equipos y en las otras áreas. Y todo eso fue, sí, gracias al agilismo, pero yo se lo atribuyo mucho, mucho más al coaching profesional, porque el agilismo no me alcanzaba. Y en mi punto de vista, el agilismo tradicional, desde su concepción, desde el manifiesto ágil, está limitado para los retos que estamos viviendo hoy en día. Es necesario, mucho ojo, e indispensable. Sin embargo, ya creo que no es suficiente. Entonces a mí me sirvió bastante esa parte, esa exposición al coach. Muy bien. Entonces, voy a empezar platicándoles un poquito de lo que es y de lo que no es el coaching. Ahorita les platicaba que gracias al coaching pude lograr procesos de transformación más profundos. Y resulta que, ¿por qué yo le atribuyo eso al coaching? Porque el coaching me da herramientas, claro, conversacionales, de empatía, de conexión, y me pueden ayudar a que yo acompañe a una persona, a un equipo o incluso a una organización en su proceso de transformación sin decirle cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el decirle cómo hacerlo ya puede tener que ver con una consultoría o incluso con una mentoría, que está perfecto, pero son cosas diferentes y los resultados también son diferentes. ¿Va? Entonces el coaching es un proceso. Es un proceso que incluso requiere método. Requiere método, no es un proceso que es tan emergente. Claro, el mismo método te ayuda a que sea emergente y a atender la emergencia. Pero el coaching como tal es un proceso y tiene sus metodologías. Y este proceso nos ayuda a poder acompañar de una forma, pero reflexiva y muy del lado de la creatividad a una persona, equipo o empresa en su proceso de transformación y nos ayuda pues a elevar su potencial y yo me atrevería a decir incluso a elevar su conciencia. ¿Ah? Ojo, sin decirle cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un proceso de indagación, con un proceso de conexión y claro, observando patrones que la persona a lo mejor no observa a simple vista y yo se los puedo entregar. ¿Ok? Entonces, el coaching tiene más que ver con ese proceso de acompañamiento en una conexión muy profunda para poder elevar el potencial y la conciencia. El mentoring, por otro lado, sí me habilita para decir cómo hacer. Si yo estoy acompañando a un equipo en su transición a una adopción ágil, yo puedo llegar con un repertorio de prácticas y ayudar, dependiendo de la necesidad del equipo, ayudarlos a que aceleren su adopción y que adopten métodos y prácticas rápidamente para que puedan lograr los resultados que necesitan. Entonces, ¿cómo lo hago? Desde mi experiencia, yo les entrego conocimiento y yo les ayudo a que aceleren pues el proceso de adopción. Les digo cómo hacer, les paso tips, les doy feedback y eso lo hago a través del mentor. Y con el coaching ayudo a acompañar a aquellas personas que tal vez tienen desafíos de cambio. Es decir, a lo mejor una persona que que tiene más desarrolladas las habilidades de gestión de proyectos tradicional, pudiera costarle más trabajo la transición hacia una gestión más emergente, ¿ok? Más empírica como lo es Scrum. Y ese tipo de acompañamiento se pueden realizar a través del coaching, porque desde el mentoring no me alcanza. ¿Por qué no me alcanza? Porque desde el mentoring yo le voy a decir a esta persona cómo hacerlo. Sin embargo, no voy a estar consciente del aspecto emocional de la persona
que impide tal vez una transición hacia una forma distinta de trabajo. ¿Por qué? Porque la forma de trabajo actual que pudiera tener esta persona es probable que tenga que ver con una historia muy poderosa de desarrollo. Imagínense, por ejemplo, una certificación del PMI, que es incluso costosa en esfuerzo y en dinero. Y alguien que luchó mucho por lograr ese tipo de crecimiento, imagínense que ahora resulta que eso alguien llega y le dice que ya no es útil. Imagínense, ¿no? El contexto emocional que pudiera estar alrededor de eso. Y ojo que no estoy etiquetando ni juzgando una metodología u otra, simplemente estoy poniendo un ejemplo. No me parece, no, yo no veo nada malo en ninguna metodología, simplemente hay espacios tal vez para cada una de ellas. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos ver en desarrolladores. Me tocó a mí verlas en personas que les daban rol de Scrum Master y que tenían un perfil de proyectos lineales en donde el cambio les costaba bastante. Y yo pude acompañar desde el coaching, incluso equipos que estaban muy dolidos y que venían desde un proceso de arduo trabajo y que estaban muy resentidos con la empresa o con el cliente, también pude acompañarlos en sus procesos de transformación. Entonces, tenemos diferentes perspectivas. Ahorita hablamos de mentoring, hablamos de coaching, ¿ok? Y está el entrenamiento. Desde el training yo puedo pues, transmitir conocimientos a un equipo, persona o empresa para que pueda desarrollar habilidades. ¿Bien? Entonces puedo tener training, puedo tener mentoring y puedo tener coaching. Entonces no están peleadas una con la otra, al contrario, desde mi punto de vista deberían de complementarse. Entonces, ¿cómo funciona esto del coaching en un contexto de transformación ágil? En un coaching tenemos tres perspectivas muy, muy importantes. La primera es que el coaching habilita el aprendizaje. Como coach puedo habilitar que otra persona o equipo aprendan de una forma más tranquila. A lo mejor yo me adapto para ayudar a que los demás también se adapten. Pero empiezo conmigo. El coach empieza por él o por ella misma. ¿Bien? Y esto me lleva a un esquema de transformación. Estamos hablando de que una persona puede estar en un estado y puede ser capaz de llegar a otro estado futuro. Lo mismo pasa con la empresa y con un equipo de trabajo. El coaching ayuda a transformar, es decir, a moverse de un estado actual a un estado futuro. Entonces, eso sí lo atiende el coaching. Les decía ahorita, la diferencia es que en el coaching no llego y le digo al equipo ejecutivo, vas a llegar a estos objetivos o vas a cubrir y enfrentar estos desafíos con esta receta o con este método muy particular que te estoy dando, ¿no? Yo ayudo a un equipo ejecutivo a que ellos puedan descubrir las formas que incluso les han funcionado, las que no les han funcionado, que reconozcan la realidad que les rodea para que puedan seleccionar formas de llegar hacia sus objetivos de una forma más asertiva y más conscientes del entorno que los rodea. Y por último, esta transformación no solamente requiere moverse de un espacio a otro o de un estado a otro, sino que también implica de forma intrínseca la responsabilidad y accountability y todo eso. Entonces, no nomás es habilito a la persona para que aprenda y para que crezca, sino que también ayudo a que sea responsable. Eso es algo que a mí me habilitó bastante cuando estaba liderando equipos Scrum, por ejemplo, en donde teníamos por ejemplo, un product owner que estaba de forma remota en otra ciudad, en otro país, y al tener poca interacción,
y una forma muy particular de comunicarse, pues resulta que el equipo pues culpaba de todo lo que estaba haciendo al Product Owner. Pero cuando yo escalaba o gestionaba a través del Product Owner para identificar qué estaba pasando, pues yo no identificaba ninguna mala intención o mala fe, siendo que el equipo así la plasmaba. Entonces, cuando empecé a indagar sin juicios, que eso es algo que el coaching me ayudó a hacer, me costó mucho trabajo. Porque ya desde el inicio, cuando ya tenía el juicio de cómo las personas eran, pues llevaba un sesgo cognitivo bien importante y ya llevaba toda la película hacia ese escenario de mala fe, por ejemplo. Entonces el equipo se encontraba en un estado emocional en donde culpaban de lo que les estaba pasando al Product Owner. Resulta que pues con la historia que tenían de que el Product Owner era serio, no los contactaba, no los abordaba, ellos pues tampoco se acercaban a él. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando había dudas en las historias de usuario, en los requerimientos, en las especificaciones, criterios de aceptación, pues el equipo no hacía preguntas. ¿Qué hacía? Asumía y se basaba en muchos juicios para tomar decisiones, y cuando terminaban sus sprints, ¿qué hacían? Liberaban y el Product Owner se les rechazaba. ¿Por qué? Porque no cumplían con un criterio de aceptación, el cual no estaba tampoco claro. Mucho ojo. El Product Owner tampoco especificaba los criterios de aceptación de forma clara, pero el equipo tampoco hacía algo para clarificar. De hecho, pues evitaba a lo posible conversar o contactar al producto, porque tienen el juicio de que no los quería ayudar y que estaba en otro país y pues y que los estaba viendo con otros ojos. Resulta que no había mala fe del Product Owner, simplemente no era una persona muy extrovertida, que pues eso a lo mejor y no reflejaba una confianza para ellos, pero ya cuando pudimos habilitar ese espacio de conexión, pues las cosas cambiaron bastante. Y todo eso era por el juicio que el equipo tenía del Product Owner. Entonces no había ninguna mala fe. Se fijan, con ese contexto ya tenían un sesgo y actuaban en consecuencia. ¿Cuáles eran sus acciones? Pues asumir y construir algo que ellos creían que era alineado a los criterios de aceptación. Entonces, para poner un ejemplo. Entonces, el equipo pudo hacerse responsable de sus propios resultados. Entonces, eso me permitió hacer el coaching. El mentoring me ayudó a enseñarles métodos, tal vez, incluso con el Product Owner, me ayudó a poder facilitar eventos que ayudaran a refinar, a grumear más frecuentemente las historias, el backlog. Entonces fue una combinación de coaching con mentoring. Y desde el agilismo, pues pude traerme herramientas que ayudaran a la adaptación desde el punto de vista de marcos de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es el coaching profesional. Y no hemos entrado ahí al coaching. Es coaching profesional. ¿Cómo actúa el coaching profesional? El coaching puro actúa muy frecuentemente en una persona o un equipo. Es decir, coaching ejecutivo, coaching 1 a 1 y coaching de equipos. Eso puede tener ese contexto organizacional desde la persona y desde los equipos. A mí me toca hacer coaching con directivos o dueños de empresas, pero también con sus equipos ejecutivos o incluso con equipos de desarrollo de software. ¿Ok? Bueno, ese es el contexto del coaching profesional. Ahora, ¿cómo se conecta con el Agile Coaching? Si nos vamos al framework del Agile Coaching Institute, que es el que creó Lisa Atkins, tenemos una serie de esquemas que nos ayudan a entender competencias para poder hacer Agile Coaching. El Agile Coaching
no es un coaching profesional. Ahorita lo vamos a revisar. Arriba vemos competencias que tienen que ver con agilismo, con Lean, con Scrum, con Kanban, la parte metodológica. A la izquierda podemos observar que hablamos de teaching y de mentoring, entrenamiento, y puedo dar capacitación, puedo entrenar a un equipo, una persona, y puedo mentorearlos. Y desde esa perspectiva, pues me ayuda a acelerar curvas de aprendizaje. Lo interesante está en la parte de la derecha. Desde estas posturas de Agile Coaching, que desde mi punto de vista son las que menos se toman en cuenta en esas cuando se especifica como un rol, el Agile Coach, son el coaching profesional, aquí está tal cual, y la facilitación. La facilitación puede tener que ver con facilitar reuniones, espacios, remover impedimentos, facilitar procesos y acompañar. Pero el coaching profesional, nomás esta partecita que está ahí en esa esquina, a veces oculta, nos lleva al coaching profesional que acabamos de explicar. Esa es una competencia que se sugiere en el framework de Agile Coaching. Y desde mi punto de vista, es una de las que menos se adoptan en este tipo de roles. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que yo he visto es que se interpreta de muchas maneras. Y he visto confusión entre mentoring, facilitación, teaching, con el coaching profesional. Coaching profesional requiere habilidades que van mucho más profundo. ¿Bien? Mucho. Entonces, esa es para mí la más compleja y la que está más mal interpretada de todos, el Agile Coaching. Muchas veces se interpreta como que es mentoring a un equipo y definitivamente no. Eso ya está acá en la parte de la izquierda. Y abajo hay otra que también me conecta mucho con el coaching. Hablamos de maestría técnica desde una postura en donde yo puedo aportar a un equipo, a una empresa, desde una competencia y dominio de negocio y desde el dominio de la transformación. Entonces, la transformación y el coaching van muy, muy de la mano. Desde mi punto de vista, me parece muy complicado poder facilitar un proceso de transformación sin las competencias de coaching. ¿Por qué? Porque me puede limitar a hacerlo desde una perspectiva muy metodológica y pudiera ser muy... El coaching me ayuda a adaptarme a mí, transformarme yo primero para poder ayudar a los otros a transformarse. Si yo no me transformo, es muy complejo poder transformar otros procesos de organización. Esa es una parte bien, bien importante. Entonces, de nuevo, el coaching profesional es diferente al Agile Coaching que conocemos. De hecho, dentro del Agile Coaching está la competencia del coaching profesional. Entonces, se fijan, es indispensable desde mi punto de vista para poder facilitar procesos de transformación, esta competencia. Y todas las demás, pues no se quedan atrás. Son indispensables todas. Muy bien. Y esto me gusta poderlo dibujar de alguna manera con el modelo SATIR del cambio, en donde tenemos una visión de cómo sucede una transformación. En este ejemplo tenemos un status quo actual, en donde a lo mejor yo tengo una competencia, a lo mejor conozco Scrum, conozco Kanban, tal vez ambos, puedo incluso dar entrenamiento de agilidad, y resulta que en un momento dado sucede un cambio. Este cambio puede ser una disrupción, como por ejemplo la pandemia, que a muchos pues, nos movió bastante. Cuando sucede un cambio, en especial los cambios disruptivos, algo muy, muy común y muy natural en el ser humano es la resistencia. Al menos es la etiqueta que le ponemos, porque hay mucho detrás de la resistencia que no se observa.
lo que observamos es eso, una resistencia a un cambio. Entonces nosotros mismos nos podemos resistir a un cambio que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me saca de mi esquema, de mi zona a lo mejor cómoda o de mi zona de seguridad, que me lleva pues a no aceptarlo de buenas a primeras. ¿Qué pasa? Que ese cambio puede provocar un caos, y más cuando hay ese tipo de resistencia. Ese caos tiene varios riesgos. El riesgo aquí es que al no adaptarme y al no transitar ese cambio que está sucediendo, es posible que me quede en el caos. Entonces me puedo quedar varado en el caos al no tener una transición. ¿Qué pasa? Que cuando eso sucede, tenemos procesos de transformación que nos llevan a una forma distinta, ya sea de trabajo, de pensamiento, de operación o incluso de hacer negocios. ¿Ok? Esa transformación es la que podemos habilitar. Cuando una persona está en ese estado de caos, que puede ser, pues, insisto, un líder, un desarrollador, un Scrum Master, un Product Owner o incluso un dueño de una empresa. ¿Bien? El proceso de coaching puede ayudar a que la persona pueda procesar y pueda tener diferentes miradas a lo que está pasando. Y desde esas diferentes miradas poder generar cursos distintos de acción también. Entonces, con ese acompañamiento podemos ayudar a una integración. ¿De qué? De nuevas habilidades, de nuevos escenarios, de nuevas perspectivas, incluso pudiera ser de nuevos valores. ¿Bien? Apegados al entorno que está cambiando. Entonces me muevo de un status quo que tenía anteriormente a un nuevo status quo. Entonces el observar las cosas de diferente manera me puede ayudar pues a actuar de diferentes modos, de tal forma que yo me pueda adaptar, pero muy importante, responder a esos cambios que pueden ser disruptivos. Eso es importante. La forma en la que yo respondo a ese cambio es clave. Me puede llevar al estado de caos, incluso dejarme ahí por un buen rato, o me puede llevar a un nuevo status quo. Esto me toca observarlo con procesos de coaching. Cuando hay procesos de coaching habilitados en una empresa, me toca ver transiciones más llevaderas. ¿Okay? Desde el mentoring, insisto, me puedo quedar limitado para acompañar a alguien que está acá en este valle. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí? Si hay preguntas, por favor, pueden ir levantando la mano. No se preocupen. Entonces, siguiendo con el contexto del agilismo, ¿cómo me ayuda el coaching? Me ayuda a poder identificar de inicio hacia dónde vamos. Algo que me toca ver con las transformaciones ágiles es que incluso se ponen como objetivos la implementación de métodos, de marcos de trabajo, de frameworks, que desde mi punto de vista quedan muy limitadas. ¿Por qué? Porque no me ayudan a identificar el para qué lo estoy haciendo. Cuando hablamos de preguntarnos hacia dónde vamos, incluso requiere pues, de habilidades de indagación más profunda. Entonces el coaching me da ese tipo de habilidades de indagación para poder descubrir lo que está incluso detrás de las primeras respuestas. Cuando pregunto hacia dónde vamos a una empresa que me contrata para implementar, digamos, Scrum, me dicen, no, pues es que nosotros queremos ser ágiles. ¿Y para qué quieren ser ágiles? Ah, pues para poder adaptarnos a los cambios. Entonces, muchas veces no está tan claro el para qué lo queremos hacer.
y cuando indago de forma más profunda, resulta que pues hay dolores que no se están resolviendo. Hay empresas que desde inicio me dicen que quieren un curso de Scrum, pero resulta que tienen 2 años sin liberar un producto que están construyendo al mercado. Imagínense, 2 años sin liberar un pedacito de producto al mercado. Y resulta que cuando me contratan me dicen es que necesitamos implementar Scrum. ¿Cómo para qué necesitas implementar Scrum? Entonces el coaching me ayuda a descubrir realmente la necesidad genuina. Y esto lo puedo llevar a un contexto de crecimiento de equipo. Imagínense un equipo ágil que ya está implementando algún método, algún framework y que necesita pues, ser desafiado en el buen sentido para poder crecer. Entonces el coaching también me puede ayudar a indagar acerca de sus necesidades y poder alinearme un poquito a ellas. Esto me tocó también abordarlo junto con áreas de, por ejemplo, de capital humano, en donde había entrenamientos, incluso dinámicas para poder ayudar a la gente a estar motivada. Pero resulta que había dinámicas que no motivaban a las personas, al contrario, incomodaban. Y me tocó estar en una situación muy interesante en el medio, ¿no? de equipos técnicos y área de capital humano, donde las dinámicas que se hacían, pues se les invertía mucho esfuerzo, incluso dinero, y al fin de cuentas, pues no caminaban y la gente pues no las recibía. Y pues área de capital humano, pues molesta por todo el esfuerzo que hacía con esas estrategias de motivación, que incluso algunas eran innovadoras y muy interesantes, y también desde el lado de los equipos técnicos que decían pues, que no eran entendidos, pero ninguna de las partes pues, conversaba entre ellos, como el mismo ejemplo que les comentaba hace rato del Product Owner y el equipo de desarrollo. Entonces, con esto, sin esas competencias de coaching, definitivamente yo me hubiera enganchado con el tema y me hubiera ido pues al muy del lado de mis equipos técnicos, ¿no? Que eran pues, mi parte de alcance. Entonces, con esto pude tener la capacidad de conectar y poder descubrir lo que ambos grupos necesitaban. Y poder unir y poder pues compaginar esfuerzos. Solamente un ejemplo en este sentido. Entonces, me puede ayudar a descubrir hacia dónde vamos. En una sesión de coaching, lo primero que yo pregunto es, ¿qué es lo que quieres obtener? Y muchas veces la respuesta es adoptar un método o que mi equipo cambie, pero sin cambiar yo. Entonces, el coaching me ayuda a tener esa gentileza y esa paciencia también para seguir descubriendo. Mucha curiosidad. ¿Ok? Pero eso es desde el punto de vista neutro. Si entro con juicios, pues es posible que no logre observar y ni siquiera me atreva a preguntar. Adelante, Claudia. Hola, aquí mi pregunta es, cuando, por ejemplo, te dicen, ¿cuál es el objetivo? Porque muchas veces ellos mismos no saben por qué quieren implementar Agile. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es implementar un método. Es ahí cómo respondes adecuadamente. Realmente a veces piensan que por implementar Agile van a solucionar muchos de sus problemas, pero ¿cómo manejar esa situación? Muy buena pregunta, sí. Si yo me voy con mi cachucha de mentor y de agilista, pues puedo inmediatamente contestar desde esa perspectiva y decirles, pues es que vas a adaptarte y que vas a poder gestionar el flujo de trabajo, vas a poder hacer iteraciones constantes. Sin embargo, es probable que no alcance a observar lo que realmente los lleva a pensar que necesitan Scrum o algún marco de trabajo. Entonces, esto me lleva a quitarme los juicios, a no conocer. Muchas veces yo les digo, prefiero no saber. Y le pido permiso a todo eso que ya construí, que ya conozco, para poder, de forma neutra, indagar cuál es la necesidad que tiene el equipo. Entonces, hago preguntas, puedo hacer observaciones para poder ver qué hay detrás de esa necesidad de un marco de trabajo.
es con un proceso de indagación. Y no nomás es hacer preguntas poderosas, porque la pregunta puede no llevarme a ningún lado, es saber cómo escuchar para empezar. Cómo escuchar con una escucha empática, ya no solo activa, sino que empática, para poder ver incluso sensaciones y emocionalidades de ese grupo, para poder yo hacer otras preguntas. Y eso se vuelve muy poderoso. Es algo bien complejo. De hecho, es algo complejo. ¿Por qué? Porque es un sistema complejo. Entonces, es complejidad, pero ordenada. Ok, muchas gracias. Va que va. Muy bien. Entonces ya vamos acercándonos a la última parte. Muy bien, ahorita vamos a dejar un espacio de preguntas. Acuérdense, al final, no sé si alcanzaron a ver, pero entre la audiencia voy a regalar una sesión de coaching. Puede ser para ustedes, para su equipo, ustedes deciden cómo gestionar. Entonces quédense hasta el final para poderles platicar. Va a ser algo bien sencillo, pero sí va a ser una sesión de coaching. O mentoring, como quieran. Muy bien, entonces fíjense hacia dónde vamos. Y luego, y no necesariamente en esa secuencia, en dónde estamos parados, cuál es la realidad, cuál es mi realidad, porque muchas empresas o equipos quieren implementar Kanban, es que ahora Kanban es lo que está complementando Scrum, pero su proceso es muy de innovador y muy de descubrimiento, entonces Scrum pudiera tener mucho sentido. O al revés, que hay equipos que dicen queremos hacer Scrum, pero son de soporte. Aunque pudiera hacerse, otros marcos pudieran ayudarles a gestionar mejor su proceso y tener mejores resultados. Igual las empresas quieren adoptar ahora, subirse a las plataformas digitales, pero pues no tienen las competencias. No tienen las competencias implícitas dentro de la empresa. Entonces, el coaching me ayuda a descubrir en dónde estamos parados. En una transformación ágil, empezamos por aquí. ¿Cuál es el diagnóstico? Si voy a ocupar a lo mejor nuevas habilidades, ¿cuáles son las habilidades que tenemos? Mira, las tengo que traer de fuera, las tengo que desarrollar, pero ¿cuál es la base de donde partimos? ¿Cuál es la cultura que existe hoy? ¿Okay? Muchas veces quieren adoptar prácticas de innovación, pero no existe una mentalidad de innovación. No existe una cultura de innovación. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Habilitamos primero la estructura o habilitamos las capacidades? Recientemente me toca ver empresas que quieren tener equipos autodirigidos, pero resulta que son evaluados de forma individual, con un performance individual. Entonces, es incoherente. Sí, pues evalúo a alguien de forma individual y la persona tiene un desempeño y un bono y salario de acuerdo a su productividad individual. Entonces, ¿como para qué colabora con los demás? Si le va a quitar puntos. O sea, está bien interesante ese tema. Entonces, esto me ayuda a saber para qué quieres los bonos. ¿Para qué quieres el equipo autoorganizado? ¿Para qué? ¿Qué necesitas? ¿Dónde estás parado? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Y a cuál es tu estructura? Tienes una estructura muy jerárquica, pero quieres equipos autodirigidos. Puede ser que no sea coherente tampoco. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener conversaciones más poderosas de hacia dónde vamos, desde dónde estamos parados. Y eso me ayuda también a abrir el panorama de opciones. Abro un panorama de opciones que me ayuda pues a fomentar también la creatividad de una forma más estratégica. No nomás para inventar cosas o para tener iniciativa, sino también para alinearlas, alinear esa creatividad y esa innovación con la estrategia del negocio. ¿Qué opciones tenemos con estas restricciones? Y eso me ayuda a tener una transformación ágil mucho más sostenible. Si descubro cuál es la estrategia de negocio, cuáles son las fronteras, los boundaries que restringen, cuáles son las realidades de las que estamos partiendo, cuál es la cultura que existe en la empresa, una transformación ágil se puede volver mucho más certera. ¿Okay? No tengo que llenar de métodos ágiles y de equipos Scrum a toda la empresa. La agilidad tiene que ver
con la capacidad de una organización, de un equipo o persona de adaptarse para responder de forma oportuna a los cambios. Y nos ayuda también a definir acciones. El coaching no solamente debe quedarse en lo inspiracional y en lo reflexivo, también debe de llevar y provocar acción. Si no, la persona no se va a mover. Recuerden que hablamos de movernos de un espacio a otro espacio. Y si no hay acción, no hay movimiento. Entonces, si estamos hablando de equipos, organizaciones, siempre vamos a tener pues un estado actual y un estado futuro. Ambos hay que descubrir. Y hacia allá me lleva el coaching acompañado de la agilidad. ¿Bien? Y para terminar, nada de esto sería posible sin la agilidad personal. ¿Ok? Sin la agilidad personal. ¿Qué me ayudó a mí? Adaptarme yo. Adaptarme yo. Cuando yo realmente pude transformarme y poder tener diferentes perspectivas, en realidad fue cuando pude ayudar a los equipos. Eso fue lo que me ayudó a neutralizar. En una agilidad personal, tengo mis recursos, que muchas veces no los observo, o observo solo los que me convienen en cierto punto, pero también tengo el entorno. Entonces, siempre voy a tener recursos a los que yo pueda acceder. Esos recursos pueden ser competencias, pueden ser a lo mejor alguna personalidad adaptativa, puede ser tal vez actitudes que me pueden ayudar a enfrentar de diferentes formas alguna situación, algún entorno. Porque el entorno va cambiando. Puede ser que el entorno esté en un contexto personal, en un contexto grupal, a lo mejor en un contexto de conectividad en línea, en un contexto organizacional, familiar o incluso de comunidad. Y para cada uno de ellos yo puedo ponerme pues un sombrero o una cachucha diferente. Eso lo podemos hacer. Está comprobado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi familia sí me puedo ser a lo mejor más paciente con mis hijos, puedo hablarles de una forma distinta, más empática, pero cuando llego con mi equipo de trabajo a lo mejor y me desespero y resulta que tengo el juicio de que yo tengo que ser más firme y no voy a hacer amigos en la oficina y nada de eso, entonces llego y soy más firme. Entonces, ¿qué pasa? Estoy teniendo dos formas distintas de ser. Entonces aquí fíjense que estamos hablando de la adaptación del ser. O puede ser al revés, me ha tocado ver a la inversa, ¿no? Que en la empresa pues hay una postura muy empática, muy de escucha, muy gentil, y en la familia no tanto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo cosas muy interesantes que se aprendieron de los ancestros, de los padres, que llevan a la persona a actuar de cierta manera. Lo cierto es que independientemente de la forma de ser que tengamos, siempre podemos adaptarla de acuerdo a ciertas circunstancias. Entonces, esto no es nada sencillo, no es nomás la voluntad de decir, ahora voy a comportarme de forma distinta porque requiere un desafío. Muy bien. Entonces, pues eso es muy brevemente lo que les traigo para compartir. ¿Ok? Muy una pasadita muy breve de lo que el coaching puede hacer con la transformación ágil, con el agilismo. Y antes de pasar a las preguntas, quiero compartirles un programa que tengo aquí preparado para desarrollar precisamente estas habilidades. Diseñé un programa con estas características que creo que le pueden ayudar a los agilistas, no para que sean coaches, sino para que adopten prácticas y competencias de coaching para la adaptabilidad, que nos ayuden a realmente a permear la agilidad. Este programa se llama Competencias de Coaching para Agilistas. Tiene una duración alrededor de 6 semanas, en donde va a haber 6 sesiones en vivo de 3 horas con lecturas y lecciones grabadas para que vayas a tu propio ritmo.
entre las sesiones en vivo y las sesiones on demand, son aproximadamente 24 horas de entrenamiento. Este programa incluye 4 sesiones 1 a 1 para ayudarte en tu transformación personal. Este tiene como objetivo desarrollar competencias conversacionales para que puedas habilitar esa agilidad a nivel personas, equipos, incluso organizaciones. Y ahorita hablaba hace rato de poder elevar el nivel de conciencia. Primero el tuyo y de ahí el de las personas que te rodean. Esto está mucho más dirigido para roles como Scrum Master, Agile Coaches, Product Owners, líderes de transformación, pero también roles, por ejemplo, de management alrededor de equipos ágiles. Eso también, áreas de capital humano que están tratando de ayudar a equipos ágiles a su adaptación o que están facilitando procesos de transformación en empresas. Aquí vamos a poder aprender conversaciones de alto valor, cómo generarlas, incluso cómo diseñarlas, cómo poder indagar para descubrir esas necesidades, esas realidades, incluso esos futuros a donde queremos llegar, poder elevar niveles de conciencia, comprender la parte emocional, no gestionarla. Me cuesta trabajo pensar que una emoción se puede gestionar, como si la pudiéramos manipular. Pero sí me puede llevar a entenderlas y tener y desarrollar una madurez emocional. ¿Y cómo aplico esta agilidad a nivel personal para yo adaptarme primero? Y esto lleva 6 módulos. En el primer módulo, fundamentos de coaching, las bases, qué es coaching, qué no es, métodos, procesos, la escucha empática, cómo ir más allá de la escucha activa, poder tener práctica de varios procesos de indagación, tecnología conversacional, que es lo que me lleva a tener incluso métodos para poder conversar e ir más a lo profundo. Definitivamente, un módulo de agilidad personal y otro módulo de gestión del sistema, el sistema que me rodea, que es complejo adaptativo. Muy bien. Las sesiones de coaching son 4 que duran 1 hora aproximadamente cada una. Y esas sesiones son más o menos cada semana, cada 2 semanas, en donde te ayudo a resolver tus propios desafíos de transformación personal. El costo de este programa es de $790. Entrenamiento online, sesiones en vivo y sesiones de coaching. Las puras sesiones de coaching cuestan los $790, ¿ok? De coaching profesional. El puro programa de entrenamiento tienes la opción que dices, no, yo ya he recibido coaching o no es algo que siento que me va a ayudar. Está bien, puedes adquirir el puro programa de entrenamiento, sesiones en vivo y las sesiones grabadas. También va a haber una promoción de Early Bird con descuento de pronto pago hasta el 15 de octubre con un costo de $670, programa completo, y $416 el entrenamiento, 15% de descuento. Si esto realmente es algo que sientes que es para ti y te apasiona poder lograr transformaciones más profundas desde tu rol hacia tu empresa, equipo o en tu persona, para el día de hoy tengo todavía otra opción más accesible. Aquí estamos hablando de un 25% de descuento solamente el día de hoy. Bien, donde nos queda el programa completo a $603 más o menos y el programa de entrenamiento a $374. Y va a haber una sesión de coaching que vamos a regalar. Vamos a regalar. Pero por mientras me gustaría escuchar sus preguntas, ya sea del contenido, del programa. Los escucho. Aquí les voy a pegar la información. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola, Jorge. ¿Qué tal, César?
¿Cómo estás? muy bien, un gusto. Oye, este modelo que nos mostraste, ¿es creación tuya o sigues algún modelo de referencia? Es una combinación. Yo como que yo diseñé la secuencia que creo que puede ayudar muy concretamente a los agilistas, pero para el despliegue me apoyo definitivamente de modelos que ya existen. Ah, ok. Oye, y en agilidad personal que me llamó la atención, ¿cuál es el modelo que se sigue, el modelo de referencia que se sigue? Me baso mucho en Emotional Agility. Ah, ok. Bien interesante, ¿no? De Susan Davis, ¿no? La doctora, Sí, que sí, sí. y el propio modelo de coaching más ontológico ayuda un poco más a nivel personal. El coaching sistémico lo uso más a nivel equipo y organización y el ontológico más a la persona, al ser. Sí, que sería la parte de las conversaciones que dicen, ¿no? Exacto. Y la adaptación personal. Eso es todo un desafío. Correcto. Muchas gracias, Jorge. Gracias, con gusto. Aquí les dejo la liga también para el programa. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Quién más? ¿Quién más? Jorge, rápido, Adelante. una pregunta. Con base a tu experiencia, realmente, ¿qué tan fácil es que una persona realmente pueda hacer esa transformación individual en su forma de ser? ¿No? Porque creo que todos tenemos ciertos soft skills que nos ayudan y nos facilitan realmente el camino, ¿no? Y me gustaría que un poco saber con base pues ya a la experiencia que tienes de varios años en este mundo, entonces ver cómo ha sido esa transformación en quizás a las personas que quizás no tenían esas habilidades tan palpables y cómo hiciste para lograr esa transformación en las personas, ¿no? Claro, claro. Les confieso que yo soy un vivo ejemplo de eso que acabas de comentar. Yo vengo de una cultura muy, muy cerrada. Todavía a veces me salen, ¿no? Esas habilidades también, o defectos. Pero bueno, yo trato de no juzgar. ¿Qué tan difícil? Va a depender mucho de la persona. ¿Cuál es la historia que esa persona tenga? ¿Qué tan arraigadas estén a lo mejor esas posturas? Puede haber mucho dolor, puede haber emocionalidades que a lo mejor y no entendemos. Entonces, va a depender mucho de la persona. Pero si estamos hablando de qué tan difícil es para mí ayudar a otro a adaptarse, también ahora sí depende de la persona, pero depende de qué tanto me adapte yo. Porque si llego con el juicio de que la persona es cerrada, desde ahí ya tengo un sesgo cognitivo bien interesante. Entonces voy a intentar convencer a la persona de que adopte un método y venderle a lo mejor la idea de otras formas, pero la dificultad es mía, porque yo soy el que me tengo que adaptar. Entonces, si yo aprendo a adaptarme y a conectarme, ahorita les decía, si puedo indagar y descubrir lo que hay detrás de esa resistencia que a lo mejor observo, voy a poder tener conversaciones diferentes. De otra forma, si yo llevo mi emocionalidad ya cargada, tal vez no llegue a ningún lado, ¿no? O lo empeore incluso. Entonces, la dificultad no se la atribuyo a la otra persona, sino que me la atribuyo a mí. ¿Qué tan difícil es para mí poder conectar con la persona y poder apoyarlo, poder ayudar a que pueda observar diferentes perspectivas, diferentes entornos? Eso es todo un desafío. Y vaya, no todas las personas quieren ser ayudadas. Muchas veces queremos ayudar a alguien sin su permiso. Eso es muy, muy delicado.
y me ayudo a mí más que a la persona. Digo, justifico diciendo es que los estoy ayudando y no entiendo. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Claro, con gusto. ¿Alguien más?